Vamos a estar sudando. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a Fáctico Periodismo Digital. Hoy tenemos un invitado artístico, pero en un arte muy controversial que vamos a platicar. Estoy con Roque Artemio Gallegos González, familiar, ¿verdad?, de los artistas de los gallegos. Me parece que uno de tus familiares es de la entrada hizo la escultura de la entrada de Chiapa de Corzo. Ajá, ¿Es tu tío? sí. Gabriel. Gabriel, y un premio Chiapas, ¿no? ¿Es tu abuelo? Ajá, Artemio Gallegos. Artemio Gallegos, o sea, y hay otro pintor, Gabriel Gallegos. Es el mismo escultor. Es el mismo escultor, ¿verdad? Sí. Bueno, pues son bienes de familia de cepa artística, pero Roque viene pues con un arte diferente, muy interesante, no al que estábamos acostumbrados. No ha habido ningún premio Chiapas por cómic, ni por novela gráfica, ni por ilustración. Eso está pendiente. Está pendiente, es interesante. Uh-huh. Y también, pues hay muchos artistas que están en este rubro. Se me viene a la mente Lichita Matita, que es pues un personaje muy querido de Coneculta, que hace las ilustraciones de niños, de cuentos, de libros, apoya ahí en la red de diseño de Coneculta. Hicieron hace poco una exposición, pero precisamente no hay, es más, creo que la fotografía ha tenido más relevancia. Reflector, no relevancia, más reflector por las instituciones de cultura. Sería interesante empezar a ver novela gráfica, cómic, ilustración, que hubiera ahí como premios, estímulos, sí, nominaciones. Roque Artemio, bienvenido, muchas gracias por... Gracias, viejo. Bueno, déjenme decirles que Roque no es artista gráfico. Perdón, tuve un error. Roque no es licenciado en gráfica, ni es biólogo. Pero bueno, eso a quién le importa, ¿no? Recuerden que uno de los mejores poetas de Chiapas actualmente, Balam Rodrigo, también es biólogo, ¿no? Sí. Y eso no tiene por qué. Yo creo que hasta te da una visión diferente. Y bueno, Roque nació en el Distrito Federal, pero se vino ya desde joven a vivir a Chiapas. Ha participado en novela gráfica, en murales, ha participado en ilustración editorial. Hay un tema por ahí muy interesante. Televisión, sí, cómo no, en el programa, hay un programa interesante, Viva la Pelota se llamaba. Sí. En Viva la Pelota. Y bueno, las cartoneras, que vamos a platicar ahorita mucho de eso, que es controversia, y el fanzine, ¿no? Un tiempo que había estos, especie como de, que eran 2, 3 papeles que... Sí, como, tríptico. Trípticos que iban regalando. Y bueno, cómo no olvidar, aparte, bueno, de los trípticos que participaste, en los que vamos a ver ahorita, pues había uno muy famoso, ¿no? Que era Daniel Pulido, creo, que fue ahí interesante. Y bueno, yo quiero iniciar, Roque, poniendo ahí la duda, ¿qué fue primero, el cómic o la novela gráfica? ¿Para mí o en la historia? Para ti y para la historia. Bueno, para mí, creo que primero sería el cómic. Creo que es más bien una cuestión de extensión, ¿no? Del número de páginas y quizá la temática. El cómic tiende a imaginarse que es como más juvenil, infantil, ¿no? El público. Pero no necesariamente es cierto. Y la novela gráfica, pues puede ser, casi es como un cómic, pero puede ser más extenso, ¿no? En el número de páginas. Y la temática, pues, se puede considerar más seria. Estos cómics que iniciaron con los superhéroes en Estados Unidos en algún momento, pero después vimos cómics un poco más oscuros, ¿no? Que de pronto ya ni eran para niños, que ya metían adolescentes o un público, pues por qué no decirlo, ¿no? De nuestra edad, ya cuarentañeros que pudieran estarle comprando cómics. O sea, ya no ese público infantil de los años
pues de la época de la guerra, ¿no? Del 40 y tantos. ¿Hacia dónde va este cómic que es más para adultos, ¿no? Pues depende del interés del público. Yo creo que como cada público se quiere ver como reflejado, ¿no? En la obra, sus problemáticas, sus inquietudes. Así que quizá el manejo cambia un poco con el tiempo, pero quizá los temas no. Hablamos de temas universales, ¿no? Como el amor, como pues el viaje del héroe en sí mismo, pues se repite mucho en la historia de la literatura. Sin embargo, yo creo que pues en lo que se refiere al cómic, ¿no? O al libro ilustrado, pues no hay que olvidar que antes de la imprenta, pues, ¿no? Era todo, pues, una ilustración, hasta incluso las letras, ¿no? Y ya, pues, como que siempre ha estado la ilustración ahí. Ya como que la imprenta, pues, quizá hizo que las letras en un principio, pues, ya no necesitaran un artista, ¿no? Necesariamente. Podríamos decir que estos frailes de las iglesias, ¿no? Que hacían los primeros libros, estos libros preciosos, ¿no? Que tenían toda una tipografía y también una ilustración, que tenían que transcribirlos. Muchos perdían la vista, pues no había luz y a la luz de la vela. Ahí se iba la vista de estos personajes. Podrían ser los primeros ilustradores, ¿no? O nos podríamos ir hasta la pintura rupestre, cosas así. Sí, o sea, el papiro, ¿qué será lo primero? La tablilla de arcilla, la caverna. Gilgamesh y todo. Sí, claro, toda esta área. Sí. Pues tú sabrás porque, es decir, la historia, ¿no? Y aparte el archivo, pues. Me imagino que como archivista, pues, estás en contacto, ¿no? Con esta área. Este acervo, ¿no? Pues vamos a decir que tiene sus antecedentes ahí. Y bueno, yo recuerdo Persépolis, por ejemplo, de Marjane Satrapi, una autobiografía de la guerra, ¿no? De 1979 en Irán. Era sumamente interesante ver cómo, por medio de esta vida infantil, estos personajes va contando realmente una realidad que es muy fuerte y sale de los estereotipos también de los primeros cómics de Superman o estos héroes más americanizados, podríamos decir, ¿no? Pues sí, occidentalizados se dice. ¿Cuál es tu opinión sobre, acaba de salir ahora con el manga, ¿no? Que hasta se lee al revés, hay por ahí Natsume Soseki, pues como el gran autor de japonés, como el García Márquez japonés, ¿no? Están sacando, por ejemplo, Soy un gato en fanzine, pues que también tiene toda una ilustración, un cómic, y acaba de salir toda una industria. Incluso llegué a ver en programas universitarios y de preparatoria que colocaban dentro de las literaturas universales a Naruto. Y me sorprendió mucho. De hecho, los padres de familia llegaban a quejarse porque no entendían por qué Naruto estaba ahí. Pero también parece que Corea del Sur, China, Japón están haciendo una gráfica diferente y con otro contexto, ¿no? No sé cuál es tu opinión sobre eso. Pues me parece que en el arte en general, pero vamos a lo impreso, ¿no? Siempre como que hay una verdad, opino yo, como que evidente para una sociedad, ¿no? Que a veces es difícil expresarla, porque se habla de libre expresión muchas veces, pero el público en general no tiene acceso, o no tiene voz inclusive, no tiene acceso a medios de comunicación masivos. Bueno, con el internet ahorita ya se remedió un poco, pero antes no. Y inclusive ante la censura, pues, en varios medios de comunicación masivos, pues aquel que tuviera un mensaje subversivo, por así decirlo, o algo importante que decir a la gran audiencia, pues a veces tenía que disfrazar el mensaje. Yo creo que el cómic fue herramienta de eso durante mucho tiempo y creo que lo sigue siendo. A veces no es extraño, por ejemplo, que una película que es adaptación de un libro o de un cómic, a veces como que pierde todo su poder en la pantalla grande y
y tú que leíste el cómic o el material impreso, no entiendes por qué hicieron esas adaptaciones tan extrañas, pues, ¿no? Y como si quisieran quitarle fuerza, pues, como si quisieran que el público consumiera, pero que no pensara demasiado, ¿no? Más allá de consumir por consumir, pues. Así que creo que por ahí es lo que yo creo que el público quiere, pues. Creo que toda audiencia está con la tentación de el mero entretenimiento, pero creo que como individuos nos cansamos, pues, nos hartamos de solo lo entretenido, queremos algo más allá, pues, ¿no? Algo que nos deje. Reflexión, contenido, algo un poco más profundo. Estamos acostumbrados bueno, si no es la novela gráfica que nos dejan, como esta que mencioné de Marjane Satrapi, Persépolis, o estamos acostumbrados al cómic de Batman, el Hombre Araña, ese tipo de cómics. Pero ¿qué hay del cómic mexicano? ¿Existe propuesta mexicana? Durante mucho tiempo quizá no está tan conocido, quizá en los medios de comunicación más masivos. Pero, por ejemplo, tenemos desde Chanoc, Calimán, Fantomas. Hay muchos ilustradores que se dedicaron durante, más o menos, estamos hablando de 40s a 80s, ¿no? En viejas publicaciones que llegaron sobre todo a Latinoamérica, porque estamos hablando de publicaciones en español, ¿no? Que fueron muy importantes, pero por varios motivos, pues no se han reimpreso y distribuido, ¿no? Estos ejemplares, pero el acervo está en muchos casos. Por ejemplo, creo que solo el libro Vaquero no está todo el material en internet, ¿no? Por ejemplo, wow. ¿No? Pero sí hay material ya que puedes encontrar en la red. Ahí sí entraría, digo, porque he visto investigaciones de estas revistas, vamos a decir como, no sé, semieróticas o chambeadoras o ese tipo de que fueron muy populares en el puesto de revista, claro. Que era como el trailero, el ciudadano más común, ¿no? Las clases bajas leían, y ¿por qué no? Clases medias de manera más escondida, ¿no? Pero la capacidad de venta de estos ejemplares era altísima, o sea, realmente los tirajes eran muy potentes. Sí, fuera de todo era negocio, pues si no fuera por eso, pues no hubieran seguido publicándolas, ¿no? Hasta que pues se deja de publicar, o sea, cuando ya se deja de vender. El típico drama, ¿no? De la vida mexicana, tal vez latinoamericana, no sé, el marido borracho, la que engañaba con otra, o donde se ven estos espacios como la carnicería, el mercado, los trailers, los caminos, que es la vida más cotidiana del mexicano, y más de esa época 70s, 80s, ¿no? Que se dieron estas ilustraciones. Hay bueno, yo no sé si se hizo en otros lados. Yo recuerdo mucho pero también recuerdo el tuyo, que era el de Caducifolio y Tráfago. Esta especie de fanzines que, pues estamos hablando que los hacían ahí de manera casera, iban a la impresora, ¿no? Y sacaban ahí las morrallas para poder sacar unas 100, 200 copias. Ajá. Y salir a la calle a regalar, o a veces por unos pesos, pero muchas veces llegaban a regalarte el famoso fanzine, y vivir esa molestia, ¿no? Del que tiraba ahí a la basura el fanzine. Es horrible. Cuéntanos un poquito de esta etapa, porque tú fuiste ahí autor o estuviste en el proyecto de Caducifolio y Tráfago, y cómo... de hecho, vamos a proyectarlo ahorita en el video para que lo vayan viendo mientras cuentas. Pues en el ímpetu de la juventud creativa, con varios compañeros, en ese entonces, pues escribíamos, dibujábamos, tomábamos fotos, editábamos
Y pues en la ansiedad, ¿no? Bueno, al menos de mi parte así fue, de querer ya ver como tu trabajo impreso, ¿no? Y la reacción de la gente ante el mismo. Como que se te ocurre hacerlo todo por tu cuenta, ¿no? Solamente imprimes, fotocopias y distribuyes. Y muchas veces fue gratuito, ¿no? Juntábamos para supuestamente como fomentar la cultura, pero pues también depende de la calidad del contenido, ¿no? Nos defendíamos, yo creo. Era un ejercicio muy interesante. Yo creo que a los jóvenes de hoy pues les vendría bien practicarlo, ¿no? Es juntarse con sus amigos, fotocopiar sus mismos textos, sus dibujos, hacer sus propias revistas. Aunque la difusión no sea muy extensa, aunque con la internet ya se puede llegar a más personas, ¿no? Pero en ese entonces pues todo era más a pie, más callejero. Y pues sí, fue una gran experiencia, un proceso muy enriquecedor por los compañeros, y creo que sí, de las cosas más pues desmotivantes quizás sí es, o desmotivadoras más bien, sería pues sí, como tú dices, ver tu trabajo ahí en un bote de basura, ¿no? Ya después intentó cobrar, pero no funcionaba tanto, ¿no? Y ya como que requería otros cálculos más administrativos, ¿no? Pero para empezar estuvo bien. De hecho, compañeros que ahorita ya pues ejercen pues una profesión editorial, pues empezaron a veces ahí, ¿no? Tengo algunos compañeros que pues están ahorita en revistas o en periódicos y empezaron en los fanzines, ¿no? Aquí en Tuxtla. Oh, sí, yo creo que el fanzine fue como un... ¿Ya era, esto surgió en Tuxtla, en Chiapas, o ya lo trajo alguien de México? O sea, ya era algo común de otros lados, Ya. no era realmente tuxtleco, vamos a decir. Yo creo que no. No, quizá fue una organización de varios amigos. Por ejemplo, Daniel Pulido fue uno de los que estuvieron ahí. Toño Quijote, seudónimo. Y estuvimos pues reuniéndonos, y ya era casi como una mafia, pues, ¿no? En el sentido de que nos acuartelábamos y ya organizábamos el siguiente número, ¿no? Y pues sí. Bueno, pues sí, estos fanzines fueron muy interesantes, pero no te quedaste ahí, ¿no? Parece que trabajaste también ahí con una beca que dan, la famosa beca PECDA, con esto de la flor del caos. Yo recuerdo este trabajo que hiciste de la flor del caos, recuerdo antes otra creación que estabas haciendo, que era una novela más, no recuerdo el nombre, Tres Venganzas se llamaba la obra, era muy interesante. Me recuerdo mucho una escena del tráfico, donde había un payaso y hay varios personajes, con una redacción muy interesante. Pero bueno, cuéntanos un poquito sobre esta creación que tuviste en el PECDA, de qué trata, cómo fue, dónde terminó también, que eso es importante. Pues sí, la novela anterior era Tres Venganzas, que era puro texto. En base a la misma historia, surge la idea de La Flor del Caos, que es una novela gráfica pues más extensa, en donde Tres Venganzas sería una parte de... en la misma imaginación del producto final, pues por algunos amigos me enteré del premio PECDA. Así que pues me animaron sobre todo, así que organicé el proyecto. Básicamente se trataba de una novela gráfica, que abarcaba temas como el narcotráfico,
y como que lo paranormal o como la cultura de la magia negra. Ya ves que, bueno, en este país, ¿no? Bueno, yo me topaba que en muchas clases sociales pues las creencias son muy peculiares, pues, ¿no? La santería, vas a los mercados y están llenos de diferentes artículos, ¿no? Entonces, investigando, sobre todo buscando realismo para la historia, fue que me investigué estos temas y pues el proyecto fue aceptado por Coneculta. Trabajé con un asesor, con la directora del proyecto y todo muy bien. El material quedó en versión digital en las páginas de Coneculta. O sea, ¿sí lo podemos consultar en Coneculta? Sí. Sí hay, yo creo que te puedo pasar bien el enlace y ya, pues ya lo sacamos. Y lo ponemos acá, claro que sí. Sí. Y el proyecto que estaba para ser impreso, pero la verdad duró un año el financiamiento y eran 4 tomos que tenía que hacer. 4 tomos, como ¿no? de 60 páginas. O sea, la historia la tenía toda en la mente. Pero estaba yo dibujando como 3 páginas diarias, ¿no? Con lápiz, entintado, todo. Y algunas, pues ya ves que se entregan reportes. Algunas eran para cumplir con el reporte, con el informe que se da. Pero al final todavía como que no estaba yo 100% convencido, como que quería volver a trabajar algunas páginas, quería mejorar el trabajo. Así que cuando me invitaron a la publicación ya física, no me animé. Hasta el momento todavía tengo los contactos ahí con ellos y pues sí, he tenido avances en el trabajo. Pues es cuestión de ver qué hacemos con ese proyecto. Como creador siempre has tenido un problema, ¿no? Para poder culminar la obra y darla a producir. Desde que tengo uso de razón, hay varios proyectos que se han quedado ahí en la gaveta. Sobre todo ¿no? personales. Sí. Porque, por ejemplo, como he trabajado a veces por encargo, sobre todo en ilustración, murales, lo terminas porque lo terminas. Pero es más la visión de la persona que te está llamando, ¿no? Platicas con el cliente, por así decirlo, y pues haces algo más o menos como un traje a la medida, ¿no? Pero no es 100% tu visión, ¿no? Por lo cual a veces en ciertos trabajos pues sí me parece importante como que hacer una anotación, por ejemplo, el material que subes a internet, en la descripción pues el nombre de la persona, ¿no? Para la cual se realizó el trabajo, sobre todo porque muchas veces si no fuera por la idea o por la petición que me hicieron, pues no hubiera dibujado varias cosas, pues. Este trabajo que hiciste para Coneculta, entonces, ¿se podría decir que fue la versión forzada, la que está en la página y que todavía estás trabajando o estás en aras de continuar o arreglar esta? Sí, es que la verdad el financiamiento te aliviana bastante, te alivia muchas cargas y te da la oportunidad de estar inmerso en eso. Ahorita pues lo he estado trabajando, pero pues en tiempos libres. Claro. ¿No? Cuando tengo la oportunidad y ya pues corre de mi cuenta. Pero es un proceso muy, muy bonito, pero sí, yo la verdad me podría llevar la vida entera, ¿no? Y sí, ya como que el tiempo no perdona, pues, ¿no? Y ya hay que publicar algo. Pues. Sí, van pasando los años. Uh-huh. Hay una etapa de tu vida, bueno, en Chiapas ha habido proyectos, digo, como el mismo Radio Ombligo, estos personajes, como el mismo Viva la Pelota, o me recuerdo Radio Lagarto tenía ahí sus cosas interesantes en la estación de Chiapa de Corzo. Bueno, ha habido como etapas, ¿no?
Y dentro de esas a ti te tocó esta parte de Viva la Pelota, que es extraño porque uno te percibe un poco más oscuro en lo que haces, en las tramas son un poquito más crudas, y de pronto verte en un programa para niños de títeres, digo que aparte fue muy exitoso, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué entraste? ¿Y cómo te adaptaste a algo que parece que no es tu estilo, ¿no? Por invitación precisamente por el proyecto con Coneculta, como la asociación detrás de Viva la Pelota, pues en ese entonces se llamaba Vientos Culturales, creo que se sigue llamando así, y ellos estaban en contacto pues con Coneculta para otros proyectos, ¿no? Por ahí vieron el trabajo que hice. Buscaban ilustradores porque como era un programa para niños, ellos querían abrir una sección de caricaturas. Pero de 100% producción del grupo, pues, de Vientos Culturales. Así que, pues me invitaron y siempre es la misma pregunta con las personas, ¿no? ¿Puedes hacer esto? Tienen una visión, ¿no? Y pues es una pregunta extraña porque pues dices, pues sí puedo, ¿no? Y lo haces. En este caso, no es a la primera, la verdad es que tengo un estilo un poco oscuro. Y sí, como fue muy colaborativo el trabajo, pues estuvieron supervisando en algunos momentos, aconsejándome. Sí discutíamos a veces con él, que es y Darinel, que eran los jefes, increíbles personas. Pues sí platicábamos sobre el guión, sobre el manejo que se le tenía que dar a cada capítulo. Así que pues por esa parte como que me sirvió para tener un estilo pues un poco más amable con los niños, ¿no? Y es otra experiencia de por sí ahí, donde ellos trabajan, se dedican a dar diferentes cursos y talleres para niños que viven por ahí cerca, en Plan de Ayala, porque están por allá del lado poniente de Tuxtla. Y todos los días tienen actividad, así talleres como de reciclaje, dibujo, pintura, etc. Así que mientras estuve trabajando con ellos, estás en contacto con los niños, se te acercan, ves cómo estás dibujando. Di talleres ahí también. ¿Para niños? Para niños, sí. Ok. Para mí, excelente, ¿no? Me parecen excelentes alumnos. Sí, hay niños que te dicen que yo no sé dibujar o no me gusta, pero pues como yo les decía, ¿no? El dibujante dibuja, o sea, ya si dibujas bien o mal, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero con que tú me hagas un dibujo, dibujas, ¿no? Hay una revista que, pues la verdad fue de las revistas más, digo, no quiero decir profesionales porque no tendrá que ver con el contenido, pero sí en el sentido del armado, de ser un diseño editorial más en forma, que fue esta revista de Tiañic, ¿no? La Palabra del Viento. Sí. Ahí tuviste, creo que, varias participaciones como ilustrador. Es totalmente diferente de un fanzine, ya publicar en una revista que maneja toda una paquetería audiovisual, ¿no? Desde un programa. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sucedió? De igual manera, con algunos amigos me llamaron, una compañera de la carrera de biología, precisamente por contacto de alguien más, me invitaron a participar. El proyecto de la revista todavía estaba diseñándose para la primera. Aporté todo lo que yo sabía. La experiencia de los fanzines pues fue muy útil. Ya entramos en detalles y yo creo que lo que le da dolor de cabezas a las revistas es la cuestión de ventas y costos, ¿no? Esa es como que algo que a veces cambia toda la forma de la revista, ¿no? La búsqueda de publicidad, por ejemplo.
ese tipo de cuestiones. Obviamente, como yo no estaba a cargo del proyecto, era un compañero, Jorge, pues él como que corría con todas esas preocupaciones, ¿no? Pero como fuimos muy cercanos en el trabajo con todos los colaboradores, pues sí, lo veíamos sufrir para sacar las cuentas, tanto en esa revista y en otras que he participado, como Nueva Orleans, donde va mejor es en periódicos y en revistas virtuales. Y estamos hablando de que esta época, o sea, 2012 aproximadamente, pues por hacer un comparativo de impresos, el Cuarto Poder, el periódico de ese momento, estaba vendiendo 7,000 copias en un día malo. Heraldo y otro vendían hasta 12,000 copias diarias. O sea, estamos hablando de un mundo donde lo impreso vendía, o sea, te tenía, porque sería impensable estas revistas en las que participaste ahora, sostenerlas, ¿no? Ya casi nadie compra, o sea, salvo marcas muy, muy consolidadas, ya casi nadie compra la revista, ¿no? Todo el mundo lo está bajando de internet y esto está matando pues toda esa tradición editorial. ¿Qué significa este apocalipsis editorial para un creador como tú? Que de hecho, pues ya tú no diseñas en la computadora, tú todo lo haces a mano. Sí, estoy dando el salto, ¿no? Pero sí, desconfío de la tecnología muchas veces. Nada como tener el trabajo en físico. No, me cuesta trabajo como que confiar, por ejemplo, con las tabletas y los nuevos modos de dibujar directamente en la computadora. Como que sí, ese proceso de sentir que dibujé algo cuando no tengo nada en mis manos, o sea, todo está en la pantalla. Es extraño, pues ya después lo imprimes, pero no es lo mismo. Pero hay que adaptarse, ya es cuestión de ser profesional y de dar un mejor producto y servicio, etcétera, ¿no? Porque durante la juventud como que piensas que te puedes dar tus gustos. Sí es bueno, te desarrolla estilo, personalidad, ¿no? Pero sí, al final, como dices, en este apocalipsis, por así decirlo, te tienes que adaptar y la verdad el arte nunca ha sido fácil. Nunca ha sido una situación, al menos en mi experiencia personal, así como que... Es un arte es un oficio muy noble. O sea, yo creo que sí te da para vivir muy dignamente. Pero dentro del mismo depende qué contenido quieras manejar, ¿no? Qué tan comercial quieras ser, ¿no? En ese sentido. Todo a fin de cuentas es el mercado del arte y ahí pues ya no se trata solo de expresar o de crear, se trata de vender también. Y es otra manera de ver las cosas, pero es necesario tener ese enfoque, pues, si quieres entrar en pues en el negocio, porque ya sería como un negocio, ya cuando sobrevives o vives por este trabajo. Hay algunas personas que incluso dicen que el arte sigue siendo como una resistencia, pues un cierto activismo de alguna manera. Yo creo que estoy de acuerdo, siempre lo he sentido así en la práctica. No parece el camino más fácil a veces para pues como estilo de vida, porque lo es un estilo de vida. Pero pues ya llegaste hasta aquí, o sea, ya no me veo cambiando de enfoque. He hecho otros trabajos, pero no creo nunca dejar de estar involucrado en la cuestión artística. En este nivel, por así decirlo, underground, porque el escritor y el dibujante no son un artista en el sentido como que está él mismo físicamente presente ante el público. Es como atrás de cámaras, ¿no? Aparte está, por ejemplo, el músico o el actor, ¿no? que él mismo es el arte con su cuerpo, ¿no? Pero el escritor, el ilustrador, no tanto. Así que seguir en el arte, pues es seguir creando.
Aunque sea por encargo. Aunque sea por encargo, precisamente. Aunque he tenido muy buena suerte con mis encargos. Me he dado el gusto, el lujo de seleccionar incluso. O sea, te digo, es un gran oficio y hay trabajos que no he hecho precisamente por la cuestión comercial. Me he dado incluso el lujo de tener una ideología. ¿No? Interesante. O sea, te digo, no me he arrepentido hasta ahorita de ningún trabajo que me hayan pedido, pues. ¿No? Hay una etapa, creo que muchos escritores, ilustradores cayeron ahí, profesores. Yo caí también ahí en algún momento en esto de las cartoneras, ¿no? El famoso libro que decías que, bueno, es que se está reciclando, ¿no? Y mandabas a los muchachitos a la basura ahí a sacar cartones o latas de leche viejas y hilo, y te ponías ahí a hacer, pues a sacar las fotocopias, ¿no? Y a armar el libro y armabas la cartonera. En mi experiencia fue interesante porque creías que estabas como reciclando, pero creo que al final todos esos libros, no he visto ninguno de la producción que nosotros hicimos que haya terminado, todos acabaron en la basura, ¿no? Y bueno, pues también como que no les hacían mucho caso, pues porque se ven feos también a la larga, como que la durabilidad, hasta el manejo para ponerlo en el librero es muy incómodo. Sin embargo, hubo buenas aceptaciones por mucha gente. Muchos grupos culturales continuaron con esta área y yo sé que te dedicaste mucho tiempo a la cartonera y hasta te publicaron ahí algunos textos en las cartoneras. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Fue terrible? ¿Fue buena? ¿En qué acabó, pues? En toda experiencia he tenido grandes amistades. Es decir, si no los conocía antes, los conozco en el proceso y son personas con las que sigo en contacto. El proceso de las cartoneras igual, fue poquito después de los fanzines, pues esa transición fue como que muy orgánica para mí, la verdad. De hecho era más trabajo, pues, porque el fanzine era la pura hojita doblada. En cambio, ya el libro independiente, de editorial independiente, pues que así se dice, las cartoneras, pues es un arte. La encuadernación sigue siendo un arte. Yo, por ejemplo, he visto a grandes maestros del trabajo de la encuadernación todavía trabajar, por ejemplo, en lugares como la Ciudad de México, que sigue siendo un proceso muy manual. Es decir, la serigrafía sigue vigente, ¿no? Depende cómo lo hagas. Yo tengo entendido que tu experiencia fue con tus alumnos. Con alumnos, sí. Y como yo también con mis compañeros, no todo sale bien, pues, ¿no? Habilidad que no todo el mundo tiene. Es decir, yo he tenido que irla desarrollando con los años, pero no es tan natural, creo yo, en mí. Pero sí es ventas. Ahora bien, ya teniendo el cliente, por así decirlo, con cartonera, el problema viene con la cantidad. Porque como todo el proceso es casi manual, o sea, tú mismo lo tienes que hacer y a veces pues es cuestión de tus límites, ¿no? Pero sí, yo le veo futuro. Creo que es una gran actividad para maestros y alumnos, ¿no? Ya ahora sí, como una empresa, como una editorial cartonera, pues ya quizás más difícil, pues, pero animo a cualquiera a darse la experiencia. Precisamente se hace con estos recursos para que no sea la gran inversión económica, pues. Es decir, lo intentaste, fracasaste, pero pues si la economía te duele mucho, no fue tanta la pérdida. Quizá tu tiempo, pero si aprendes cosas y obtienes buenas relaciones sociales, pues no lo perdí. ¿Y has tenido esta experiencia de encontrarte con gente que compró estos libros de cartón y que todavía los conserven o han ido perdiéndose? Sí, algunos. Es difícil darte cuenta porque muchas veces pues los tienen en casas, en oficinas, y a menos que tú entres. Pero en personas que yo conozco bien,
que frecuento, pues sí. No sé si sea esa o la variable, ¿no? Que quizás son gente muy cercana a mí que veo que tienen el libro guardado, ¿no? Pero ahí quizá es diferente porque como no es regalo, quizá por eso lo valoran más, ¿no? Ahí sí, no he visto ningún libro de cartonera tirado en la basura, solo los fanzines. Solo los fanzines. Sí. Y pues sí, esa sería la cuestión editorial con las cartoneras. Ay, bueno, dicho esto, quisiera pasar como a entender cuáles son tus influencias, de dónde proviene, cuáles fueron esos libros que te movieron al artista que eres hoy, a lo que creas, porque nadie crea de la nada, ¿no? Siempre de alguna manera nos formamos de algún lado. Empezaste leyendo cómics, novela latinoamericana, tradicional, o empezaste con novela gráfica. ¿Cómo te fuiste formando con estos clásicos de la literatura o esta literatura que se te acercó en tu infancia? Precisamente como fue en la infancia, yo recuerdo que en cuanto aprendí a leer y a escribir, pero sobre todo leer, pues ya como que empezó mi contacto, ¿no? Al principio cuentos infantiles, no los que la familia tiene en la casa, ¿no? Porque pues no todo material que encuentras en tu casa, por ejemplo, pues te dan ganas de leerlo, ¿no? Algo tiene que tener, ¿no? Y sobre todo para un niño, algo buscas, ¿no? Así que por lo regular de niños son las imágenes, tenían que ser libros ilustrados. Y fueron cuentos infantiles, los grandes clásicos. Ya más adelante ya tuve contacto con autores pues de la literatura, ¿no? Para adultos, por así decirlo. Como Víctor Hugo, como Exupéry con El Principito, como Julio Verne. Sobre todo géneros de fantasía, ciencia ficción. Fueron como, pues no es todo lo que había, porque también mi abuelita era de libros como de novela negra, como de Agatha Christie. Y recuerdo que casi yo no me los echaba. Casi no. Me iba por la fantasía y por la ciencia ficción. Cuando descubrí la ciencia ficción, que ya fue adolescente, sí, fue devorar. Isaac Asimov, te gustaba mucho, ¿no? Sí, tiene unos muy buenos libros ilustrados, ¿no? Y ya cuando investigas a los dibujantes y todo, entras en un mundo aparte, ¿no? De todos estos creativos, de toda esta pues gama de personalidades que uno no conocía, ¿no? Y todo lo que es pues el trasfondo detrás de el arte que llega a tu casa, ¿no? Detrás de un libro, ¿no? Sobre todo. Es un trabajo muy colaborativo, sobre todo lo editorial. Desde el cómic me daba cuenta, por ejemplo, si te das cuenta, el libro tiene el título y el nombre del autor. Y como que los nombrecitos por ahí del editor y así. Pero en el cómic no, en el cómic te manejan el dibujante, el autor, el colorista, el editor. Y te das cuenta que es un equipo, ¿no? Y sí, es otra experiencia, pues. ¿Cuáles son tus cómics favoritos, los que compras todavía? Compro DC, Marvel, quizá porque es lo más fácil de conseguir. Ya después, quizá por el precio, quizá aunque están en diferentes lugares, quizá ya no los compras tanto. Pero pues sí, Marvel y DC Comics. De Marvel, pues, pero también tiene mucho que ver que era lo que más nos llegaba aquí a México, el Hombre Araña, por ejemplo. Pero otros superhéroes, sobre todo por pues los tirajes, pero aparte las traducciones, ¿no? No se traducían todos los cómics de Estados Unidos y de Europa y de otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, hace rato mencionaste el manga pues tiene relativamente poco tiempo que se están logrando buenas traducciones, porque pues tú sabes, ¿no? Que en la traducción puedes hacer pedazos una obra pues. Y pues ya mucha gente en ese país la va a conocer mal, ¿no? Es una gran responsabilidad, si te das cuenta. Así que pues
El cómic, diferentes editoriales independientes ahorita, también hay. Dark Horse tiene algunas publicaciones que me gustan, pero sí hay un mundo ahorita, y que bueno, ya hay, bueno, en México quizá, aquí en el sureste no tanto, tenemos que trabajar en eso. Mientras haya público, hay mercado, ¿no? El caso es que las personas, yo creo que las juventudes son un gran mercado. Nada más hay que pues dejar tranquilos a los padres de familia en el sentido de que su hijo está teniendo un producto de calidad, ¿no? O sea, que le deja algo a nivel mental, ¿no? O espiritual, o qué sé yo. Y no nada más lo que usualmente dicen, ¿no? Que solo le pudres el cerebro, ¿no? No. Porque pues todo artista podría decirse que podría pecar de eso, ¿no? De estar pudriendo el cerebro, pero... Porque a fin de cuentas cambian las ideas de las personas, ¿no? Se supone. Alan Moore, por ejemplo, que es un gran escritor de cómics, por ejemplo, autor de Watchmen, actor de V de Vendetta, que hay una gran diferencia entre el cómic a las adaptaciones que se hicieron. Por ejemplo, él comentaba que la escritura es un acto de magia, ¿no? Y en su última obra, pero sobre todo teoría, porque da como mucha teoría para los futuros artistas. En ese sentido es muy generoso él como autor. Yo he encontrado muchas entrevistas, muchas como clases que da en línea. Él dice que es como magia y que el escritor o el artista en general es como un mago, pues. Pero lo sostiene porque si te das cuenta, sí, la obra que él hizo sí ha cambiado nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Desde Watchmen, desde V de Vendetta, ahorita con La Máscara de Anonymous, etcétera, etcétera. Entonces sí se escribe algunas cosas quizá un poco esotéricas, metafísicas, paranormales, pero las aterriza muy bien con teoría literaria. En tu obra utilizas toda esta... Había como una teoría clásica del cómic, ¿no? Que hablaba de la viñeta, hablaba del globo, el famoso globo con picos, que es como el globo de grito, el globo con bolitas, así, que es como que está pensando, o el globo normal. ¿Utilizas toda esta simbología gráfica o ya hay una nueva evolución en la obra del cómic? ¿Ya son reglas clásicas, se podría decir? Sí, se siguen usando, ya es cuestión de estilo. Yo creo que, bueno, sí, ahorita están las herramientas ahí. De hecho, hay obras muy vanguardistas precisamente porque juegan con todos estos elementos. E inclusive a veces tratan de llevarlos más allá, ¿no? Pero podrían encontrarse más en publicaciones independientes, quizá. Pero sí, se puede manejar eso. Por ejemplo, en mi caso, ya en mi experiencia, recurro más al cuadro de texto. A la viñeta. Sí, la viñeta y el cuadro de texto, ajá. Por lo regular, como un narrador. ¿Omnisciente? Sí. O inclusive puede ser el mismo personaje, ¿no? Pero como una narración interior, ¿no? A nivel mental, ¿no? Que solo tiene él y pues el lector. Por lo regular. Y breves diálogos, ¿no? Que se resuelven con el globito clásico y ya, ¿no? Pero es muy mi estilo, ¿no? Es mi... Que está más apegado a la novela gráfica, ¿no? Porque el novelista gráfico utiliza más esta viñeta, esos cuadros de texto y 2, 3 diálogos muy breves, ¿no? A un cómic, por ejemplo, se me ocurre Batman ahorita, es que es más de diálogo por cómic, ¿no? Sí, claro. En mi caso, la verdad trato de que haya un buen equilibrio entre el texto e imagen. Inclusive ya pensando en la imagen desde que la estás dibujando, ya estás pensando en el texto, en cómo va a entrar en la página, pues si eso a veces hasta te cambia un poco la estructura, ¿no? Porque tú quieres determinado texto en determinada página, pues si tienes que ver cómo funciona. Bueno, en mi caso es así.
buscando ese impacto, ¿no? Pero no soy de hacer muchas páginas y con solo imagen. Me gusta que haya bastante texto en cada página. Hay como teoría o filosofía ahí, por ejemplo, de Gadamer, que hablan de la significación de la imagen o del mismo texto. Y saliéndonos un poco, pero tiene que ver con ilustración, no del cómic ni de la novela gráfica, pero sí sobre la ilustración de ciertas obras. Por ejemplo, hay el Principito ilustrado o cuentos infantiles ilustrados, o por qué no, ya se está empezando a hablar con textos académicos ilustrados. Creo que de hecho tenemos un proyecto ahí que estamos trabajando en eso. Generalmente cuando lees el texto hay una especie como de fantasía, que el cerebro empieza a procesar esas imágenes o se empieza a imaginar a ese narrador, ¿no? O esa trama. Pero cuando entra la función del ilustrador en este tipo de trabajos, que incluso pues podrán leer, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita El Señor de los Anillos, a Tolkien, o leer a Alicia en el País de las Maravillas, pero también podría cambiar la significación dependiendo del ilustrador del libro, ¿no? El mismo texto. ¿Cuál es la fuerza y el impacto del ilustrador en estas obras clásicas? Porque el ilustrador se mete ya a obras hechas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su impacto en tu visión? Por lo regular creo que sí es así como tú dices. Habrá muy pocos trabajos donde se desarrolle un texto para una ilustración que ya estaba hecha. Tal vez los haya, pero serán muy pocos. Sí, como tú dices, es más común que se haga la ilustración para que se acomode el texto. En mi visión, por ejemplo, tienes que estudiar el texto en el sentido de qué está describiendo, ¿no? Y tienes que ilustrar aquello que, bueno, sobre todo como he trabajado con mis propios textos, aquello que no está describiendo el texto se tiene que mostrar. Y viceversa, por ejemplo, si ya el dibujo muestra ciertas cosas, pues no los vas a meter en el texto, pero eso ya sería en otro sentido. Pero por lo regular tratas de meter en la imagen cuestiones que el texto no aborda muy claramente, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, que puedes expandir. Por ejemplo, el caso más concreto en mi experiencia que desarrollé fue con Becerra, con el poema de Batman, José Carlos Becerra, poeta tabasqueño, ya murió. El texto es impactante, y sí, me ayudó mucho que era lector de Batman, por ejemplo, de DC Comics, es mi personaje favorito. Eso como que me provocó una lluvia de ideas inmediatamente en cuanto leí el texto, acerca de pues toda la historia que recordaba de Batman, ¿no? Todos sus villanos. No los menciona, por ejemplo, el poema no menciona a todos los villanos, no menciona todas las situaciones, simplemente es más emocional y usa de pretexto a Batman. Pero con esa misma lluvia de ideas que maneja Becerra, se podían hacer diferentes cosas, ¿no? Y tienes que tomar decisiones, porque se te pueden ocurrir como diferentes maneras de manejar el mismo texto. Así que, pues en este caso era para una revista, así que trabajé con un editor, Alberto Chanona. Y fue, pues yo diría que él colaboró bastante en el sentido de guiar un poco mi dibujo, ¿no? En el sentido de qué podría funcionar más o menos en una página. Pero sí, creo que es un baile entre texto e imagen. Porque puedes crear muchas impresiones, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino Alicia en el País de las Maravillas, el típico gato gordo y peludo, tipo Disney, ¿no? Y la muchacha, pues la imagen la mujer caucásica, así muy, muy torneada, y su pelo güero. Como también puedes pasar en la ilustración desde
Desde que el gato tal vez es una persona borracha que está alucinando y la empiezas a meter en la ilustración y resulta que Alicia es una prostituta, ¿no? O sea, podrías meter, y el relojero es un tratante de blancas. O sea, la ilustración te puede llevar hacia otros significados, sin ¿no? modificar el texto, dices Sin tú, modificar ¿no? el texto Ajá. lo puedes resignificar, ¿no? Hacia otros lados. Sí, sí, sí. Estudiando el texto, llevándolo a su límite, porque pues aquello que no fue descrito en el texto es material para que tú vayas más allá, por ejemplo, como lo que decías, ¿no? Que si Alicia era prostituta, pues el texto no dice que no lo era. Claro, O sea, sí. en teoría, ¿no? Así que podrías hacer esa ilustración, ¿no? De esa manera. Es historia sin fin, que es la nada, ¿no? O sea, ¿cómo como ilustrador puedes describir a la nada destruyendo fantasía? O estos clásicos, ¿te acuerdas de Casiopea y los hombres grises que están consumiendo el tiempo? Digo, son recursos que el ilustrador puede llevar a una serie de paisajes muy interesantes, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. A mí en lo personal estos textos me parecen los más emocionantes de abordar como ilustrador. Precisamente entre más difíciles son de aterrizar visualmente. Pero pues sí hay mucha trayectoria que se puede analizar en esas cuestiones, sí. Entonces, se me viene a la mente García Márquez con este libro, Crónica de una muerte anunciada, me parece que es donde es una chica muy joven y anda con una persona ya de edad muy Ajá, avanzada. sí. El dibujo, como puede ser una ternura, lo puede ser algo horripilante y recalcitrante al lector, ¿no? Al que le choque. Sí, por supuesto. O la misma descripción del personaje, ¿no? Tal vez el escritor no aclara, sobre todo en cuentos, porque en novelas es extraño que el escritor no te dé las características precisas del personaje. Pero si ese espacio queda vacío, pues por ejemplo, ¿por qué tiene que ser rubia? ¿Por qué tiene que ser alto? ¿O por qué tiene que ser de cierta manera un personaje si el texto no lo especifica? Y sobre todo un texto que libremente puedes tú trabajar para ilustrar. Tal vez por eso el gusto de la ficción, ¿no? Que te produce más posibilidades. Sí, porque no olvidemos que en todo trabajo pues editorial, bueno, en la gran mayoría de los trabajos tienes un equipo contigo, así que pues las ideas se someten pues a votación, ¿no? Y ya dependiendo del equipo editorial, pues ya queda la versión final, ¿no? de una historia. Pero, por ejemplo, en proyectos independientes, que ya vas solo, pues tienes muchas libertades, ¿no? Y ahora sí, la confianza en tu talento es tu límite, ¿no? Pero sí, yo recomiendo estudiar muy bien el texto. No, aunque seas muy bueno dibujando, sí, para encontrar y disfrutar un texto. Si no es un texto que te agrade, pues no le voy el caso. Ilustrarlo. Por lo regular, quieres agregar algo. O sea, por ejemplo, es una obra que tal vez en su principio no estaba ilustrada, porque, por ejemplo, El Principito, tú lo mencionabas. La original tiene esos dibujitos así. Muy tiernos, ¿no? Pero tiernos. podría ser un tipo maniático, esquizofrénico. Ajá. Pero hay versiones modernas, bueno, reimpresiones, reediciones, con otros ilustradores. Más. Muy bonitos trabajos. Digo, yo no pondré una víbora que le está ofreciendo que se va al cielo si la muerde, ¿no? Podría ser hasta alguien que le está vendiendo heroína y le dice que así va. O sea, no sé, se podría llevar hacia otros parámetros, ¿no? Lo veo complicado ilustrar El Principito, digo, aparte del trabajo que ya se hizo el mismo autor, ¿no? Que es muy básico, pero le queda como anillo al dedo a la obra. Sí, obviamente creo que como artistas también debe de asumir riesgos. O sea, así que es como te preguntan, ¿lo puedes hacer? Y aunque no sepas, dices, sí puedo. Y ahí va. Pero sí sería muy difícil ilustrar el Principito. Sí. Hay dos pintores, Agustín
dicen los Agustines. Uno es egresado de la Esmeralda y trajeron una obra aquí en Unicat que se llama Infancia Interruptus. Y hay un cuadro ahí de un personaje de la iglesia con la cara desfigurada que se está metiendo la mano en sus partes. Y sale una jirafa así como que... y los niños, ¿no? Pero me llamó mucho la atención por esto que hablamos de la gráfica, de la intertextualidad. ¿Cómo esto es intertextual a una obra de Francis Bacon de los 50s? Y pues es el famoso cuadro del Papa, ¿no? Pero a su vez, Francis Bacon hace un cuadro intertextual en un estudio de Velázquez de 1600, donde sale un papa todo formal, no sé, muy, muy solemne, y Francis Bacon lo empieza a dividir, empieza a hacer toda una serie de situaciones. Pero cómo la temática puede ir resignificando con diferentes artistas. Y me parece que esto está pasando, lo llevé a la pintura, pero está pasando con el cómic, ¿no? Y está pasando con la ilustración. Y ahora, bueno, con toda esta industria, ahora que ya tomaron la cinematografía, pero me parece que también ya existían estos multiversos o estas, yo lo veo más, o sea, el multiverso lo veo como algo ya más comercial, pero ya estaban los fanfictions antes, que pues los fans entraban a las páginas y decían, espérate, vamos a matar a Batman, ¿no? Y te aventaban todo un fanfiction, o la chica enamorada porque había muchos de esos fanfictions que se enamoraban del artista y metían ahí un romance, ¿no? Y se metían ellos, y se volvió también pues toda una cultura del fanfiction. Yo no sé si sigue, pero me parece que este es como el antecedente de estos multiversos que se empiezan a jugar, porque ya habían agotado la historia, ¿no? Y había más posibilidades creativas, y bueno, para estas empresas para vender más. Sí, surge... Bueno, yo creo que ahorita se está más explotando la idea, porque, por ejemplo, creo que sí llegué hace muchos años a ver obras como precisamente de Alan Moore, a la Liga del Extraordinaria, si no mal recuerdo, que juntaba a Drácula con el Capitán Nemo, con el Hombre Invisible, con Dorian Gray, el de Retrato. Entonces, precisamente, yo creo que la idea sí surge mucho de los fanáticos, ¿no? De los fanfiction, sí. De los amantes de este arte, que igual hay algunos trabajos que, aunque no están en el canon, porque el canon es como que lo industrial, lo que ya la empresa en sí, la editorial, acepta como canon. Pero hay algunos trabajos que algunos críticos de arte, trabajos de fans, que son considerados una obra que se debe de consultar a veces, ¿no? Para entender a ciertos personajes. Por ejemplo, Batman tiene algunas obras que no son parte de DC precisamente, que son trabajo de fans, que están muy buenos. Así que creo que el fan es el que primero quiere, y hablo de hace mucho tiempo, o sea, por ejemplo, de cuando se publicaba fragmentos de historias en los periódicos, ¿no? Como Sherlock Holmes o como Tarzán. Dick Tracy se publicó en los periódicos, ¿no? Creo que sí, pero más adelante. Pero sí, o sea, en publicaciones hace un siglo casi, sí, hace un siglo. Creo que aquí nace esta idea de juntar diferentes universos, porque como que al fan se le parece fácil, natural, ¿no? Y si te das cuenta luego estas participaciones entre personajes de diferentes historias, supuestamente no se hacen estas combinaciones por cuestiones de canon, de línea de tiempo, espacio dentro del universo de cada personaje. Pero eso no es del todo cierto, creo que va más por cuestiones de derechos de autor, de licencias, cuestiones más... que nos matan la creatividad, ¿no? Ajá, son los verdaderos límites, pues, ¿no?
que hacen que todos los artistas no puedan dibujar ciertas cosas porque ya se meten en problemas de licencia, en problemas de derechos de autor, que no me malentienda, yo creo que a cada persona hay que darle el crédito que se merece por su trabajo. No fomento el plagio de ninguna manera, pues mientras cites tus fuentes, incluso como artista, ¿no? Si puedes citar como que tus fuentes, mejor aún, así no estás como que robando ideas a nadie. Y es diferente, es como tú decías, como la influencia. ¿Quién puede tener una idea 100% original realmente, ¿no? Por más que lo intentes? O sea, aunque no quieras copiarte de nada, de algo se va a parecer lo que haces, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bueno, pues yo te agradezco mucho la visita. Siempre digo que se acaba el carrete.